Bien, una de las características muy importantes en el desarrollo en una implementación de una red, básicamente está enfocado a un protocolo que se llama protocolo enrutado. Ese es su término correcto, ¿no? Existieron diferentes protocolos enrutados, como lo fueron IPX, Mac también tenía su protocolo, Apple Talk, y pues básicamente todo está fluyendo actualmente sobre este protocolo enrutado que se llama el protocolo de Internet, muy conocido en este caso como el protocolo IP. Actualmente, toda la infraestructura, toda la implementación de red a nivel mundial está fluyendo a través de IP versión 4. Sin embargo, nosotros ya nos encontramos en una migración a IP versión 6. La idea de este taller es que conozcan las características del protocolo IP, se lleven una buena información haciendo referencia a qué es una versión 4, qué es una versión 6, por qué no hemos migrado por completo a nivel mundial en esta IP versión 6, cuál fue la necesidad como tal de pasar de una versión a otra versión. Bueno, pues vamos a dar inicio. Bien, para que hablemos como tal del protocolo de Internet, ¿sí? Sin importar la versión, pues tenemos que hacer un recordatorio del modelo de referencia OSI. Si lo recuerdan, el modelo de referencia OSI está dividido por 7 capas. La primera capa es la capa física, la segunda capa es la capa de enlace de datos, la tercera capa es la capa de red, donde desde luego se encuentra IP versión 4 y IP versión 6. La capa superior es la capa de transporte, después continúa la capa de sesión, la capa de presentación y desde luego la famosa capa de aplicación. Bueno, el protocolo de Internet se encuentra en esta capa, que en este caso es la capa de red del modelo de referencia OSI. Si lo recuerdan también, ¿sí? Si lo recuerdan también, hay otro modelo de referencia. Si me ayudan por el chat, ¿cuál es el otro modelo de referencia, ¿sí? En el estándar de comunicaciones? Uno muy utilizado desde luego es el modelo OSI y existe otro modelo de referencia. ¿Alguno de ustedes tiene el nombre correcto de ese modelo de referencia? Si me ayudan por el chat, por favor. ¿No? ¿Alguna idea? ¿Han oído hablar del modelo TCP/IP? Excelente, Edgar. Muy bien. Tenemos como tal dos modelos de comunicación en la infraestructura de red. Tenemos el modelo OSI y el modelo TCP/IP. El modelo OSI está enfocado como tal a comunicación entre redes, quizás una llamada voz sobre IP de una sucursal a otra sucursal que se encuentra en otra ciudad, por ejemplo, o de una sucursal de un país a otra sucursal de otro país. Y el modelo TCP/IP está enfocado a las conexiones en Internet. De hecho, nosotros ahorita estamos utilizando el modelo TCP/IP, ya que gracias a Internet tenemos este webinar y podemos realizar este taller. Bueno, para que nosotros podamos tener una comunicación, ya sea de una sucursal a otra sucursal, de una empresa a otra empresa, de un país a otro país, pues desde luego necesitamos este protocolo de Internet. El protocolo de Internet, sí, conocido como el protocolo IP, es un protocolo que pues básicamente me ayuda a transportar algo que conocemos con el nombre de paquetes. Un paquete, desde luego, como tal, es, aquí lo podemos ver, de hecho, un paquete contiene internamente dos tipos de direcciones. En realidad no son dos tipos de direcciones, es un tipo de dirección, pero pues básicamente dentro de este paquete conocemos algo que se llama dirección IP origen y dirección IP destino. Cuando nosotros queremos enviar un correo electrónico, ¿verdad? ¿Sí? A otra persona de otra ciudad, por ejemplo, pues desde luego este paquete debe de llevar una IP origen y debe de llevar una IP destino. El protocolo IP, pues básicamente lo que hace es insertar dentro de este paquete ese direccionamiento IP. Es un protocolo de máximo esfuerzo y es completamente independiente de los medios. Este protocolo no tiene recuperación de errores. La recuperación de errores las hacen otras capas del modelo de referencia OSI o del modelo de referencia TCP/IP. Entonces, es muy importante, sí, es muy importante indicar que este protocolo IP se encuentra y tiene la funcionalidad de transportar algo que le conocemos con el nombre de paquetes. Bien,
Este protocolo, como les comenté, es un protocolo de máximo esfuerzo. Lo que me interesa como tal es que este paquete que ustedes ven aquí, ¿sí?, sea roteado a través de este dispositivo. ¿Quién me dice cuál es el nombre de este dispositivo? ¿Alguna vez han visto esta figura? ¿Sí? ¿En alguna otra presentación? ¿En internet? Muy bien, precisamente es un router. Los paquetes como tal, ¿sí?, están relacionados con los dispositivos de capa 3, que quedamos que es la capa de red del modelo OSI, que se llaman precisamente routers. Un router tiene la habilidad de enrutar precisamente un paquete IP. Ya quedamos que dentro de este paquete IP, internamente, se coloca una IP origen y una IP destino. Entonces, noten ustedes cómo quiere existir una comunicación, ¿sí?, de esta computadora a esta computadora. En este caso, esta es la computadora, es el origen, y esta computadora en este caso es el destino. Entonces, lo ideal en capa 3 es que esta computadora envíe el paquete a este router, ¿sí?, que es el router con el cual, pues, de hecho, el router que tiene directamente conectado. Este router en este caso tiene 3 caminos para enviar ese paquete al destino correcto. Entonces, lo que hace el router es precisamente recibir este paquete IP, ¿sí?, y como habíamos comentado, checar la IP destino del paquete. Cuando él checa la IP destino, el router se da cuenta que el paquete lo tiene que rutear a esta computadora. Sin embargo, como les había platicado, él tiene 1, 2, 3 caminos diferentes. Para seleccionar el mejor camino, el router lo que hace precisamente es verificar una tabla. El router crea una tabla que se llama tabla de enrutamiento. Esa tabla se puede crear de dos maneras. La podemos crear nosotros como administradores con un enrutamiento que se llama enrutamiento estático, o la puede crear en base a un enrutamiento dinámico, es decir, a un protocolo de enrutamiento dinámico. Quizás han escuchado hablar de el protocolo de enrutamiento RIP, el protocolo de enrutamiento OSPF, el protocolo de enrutamiento creado por Cisco que se llama IGRP, el protocolo de enrutamiento BGP. Esos protocolos crean internamente la tabla de enrutamiento. En este momento no sabemos si este router como tal tiene enrutamiento estático o enrutamiento dinámico. Lo que sabemos es que tiene 3 caminos y él va a decidir cuál es el mejor camino para enviar el paquete de este origen precisamente a este destino. Entonces, el paquete IP, ¿sí?, el router como tal decide enviar el paquete IP por esta interfaz que tiene directamente conectada y le llega a este router. Vamos a nombrar a este router como el router B. Este paquete internamente, ¿sí?, este paquete internamente contiene, ¿sí?, el mensaje instantáneo, el correo electrónico, quizás un stream de video, un documento de alguna paquetería de Office, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando el paquete es recibido por este router B, él solamente tiene un camino, 2 caminos, ¿verdad? Bueno, él decide en base a su tabla de enrutamiento cuál es el mejor camino para llegar a este destino. Vamos a imaginar que decide que el mejor camino es este router, que en este caso es el router C. Cuando llega el paquete aquí, a este dispositivo, nuevamente, recuerden, el dispositivo tiene que abrir el paquete, checar la IP destino y finalmente rutear, como quieran nombrarlo, recuerden que es enrutamiento, enrutar o rutear este paquete precisamente a nuestra computadora destino. Todo este proceso de enrutamiento está basado precisamente en este protocolo de máximo esfuerzo. ¿Qué significa que es un protocolo de máximo esfuerzo? Significa que no tiene recuperación de errores. Significa que no tiene acuse de recibo. Significa que a protocolo IP le interesa la velocidad, rutear el paquete lo más rápido posible para que nosotros no tengamos retardos, que el nombre correcto es latencia, ¿sí?, en las comunicaciones. Pues básicamente este es el proceso que realiza un dispositivo de capa 3, como en este caso lo es un router. Bien, el paquete IP es independiente de los medios. No importa, ¿sí?, no importa si por aquí tenemos
como tal un cable Ethernet, un cable serial, una fibra óptica, nuevamente un cable Ethernet, una conexión inalámbrica. El paquete IP es independiente de los medios. ¿Por qué es independiente de los medios? Porque afortunadamente el modelo OSI está construido por capas. Nosotros acabamos de aprender que el paquete IP se encuentra en la capa 3 del modelo OSI, que es la capa de red. Y sin embargo, ¿sí? Los medios de transmisión, que en este caso es el cobre, la fibra y la atmósfera, son como tal medios de transmisión de capa física, es decir, son como tal esencias, comunicaciones, ¿sí? Infraestructura de cableado estructurado de capa física. Y los paquetes se encuentran en la capa de red, por eso un paquete puede fluir por cualquier medio de transmisión. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? ¿Inquietud? Con gusto pueden activar su micrófono, pueden hablar, pueden preguntar sin ningún inconveniente, o si gustan pueden escribir por el chat y poco a poco yo voy resolviendo todas las dudas que les vaya generando cada una de estas diferentes diapositivas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Cuándo existe latencia? Muy bien, Mauricio. Mira, la latencia, básicamente, Mauricio, es el retardo que genera un dispositivo, ¿sale? Hay latencia de medio de transmisión. No es lo mismo que un paquete fluya a través de un enlace serial, como lo podemos ver aquí, o que fluya a través de una fibra óptica. Entonces, el medio de transmisión me genera un retardo, es decir, una latencia. Otra cosa que genera latencia son los dispositivos. Estos dispositivos como lo son el router, el switch, los access point, los firewall, los modem, los dispositivos intermedios, ese es su nombre correcto, los dispositivos intermedios también generan latencia. Como tal, aquí vemos directamente conectado un router con una computadora, ¿no? Pregunta por el chat, ¿qué dispositivo comúnmente, sí, qué dispositivo comúnmente se encuentra en medio entre un router y una computadora? ¿Qué dispositivo se encuentra aquí? ¿Cuál es el dispositivo que intercomunica todos mis dispositivos de usuario final? ¿Alguna idea, chicos? ¿Alguna idea? ¿Qué dispositivo generalmente conectamos aquí en medio? Entre un router y los dispositivos de usuario final como computadoras, impresoras, servidores. Bueno, el dispositivo que conectamos aquí, sí, comúnmente es un dispositivo, muy bien Edgar, muy bien Osman. Osman, ayúdame a responder a todo el grupo para que se vea como tal también tus respuestas, porque en este caso solamente las estoy viendo yo. Bueno, pues nosotros conectamos aquí un dispositivo precisamente que se llama switch. El switch hace que yo pueda conectar más y más dispositivos de usuario final, como computadoras, impresoras y servidores. Entonces, el paquete de la computadora le llega al switch. Del switch, el switch lo conmuta al router. El router tiene que checar el paquete, checar la IP destino, ¿sí? Checar su tabla de enrutamiento y enviarlo al siguiente router. Este proceso, precisamente, Mauricio, todo este proceso genera precisamente retardos, ¿sí? Que en este caso, pues los retardos es la latencia que genera como tal los medios de transmisión, los dispositivos intermedios, la velocidad de conexión de internet, ¿no? Si vamos a pasar aquí por un proveedor de servicios de internet o quizás por un proveedor de servicios WAN. Bien, Kevin, ¿cuántas capas del modelo OSI, cuántas capas tiene el modelo OSI? Bueno, antes de hablar un poquito más de las capas, es importante diferenciar, ¿verdad? Tenemos el modelo de referencia OSI, que en este caso tiene 7 capas, ¿sí? Y tenemos el modelo de referencia TCP/IP, que en este caso este modelo tiene 4 capas, ¿ok? Cuando hablamos del protocolo IP tenemos que hablar de la terminología correcta. En este caso, como les comentaba, pues el protocolo IP, ¿sí? En el modelo OSI se encuentra precisamente en la capa de red. En este caso, la capa de red es la capa 3. ¿Ok? Bien. Bueno,
Pues básicamente el proceso es el que les acabo de comentar, y todo este proceso que va haciendo dispositivo por dispositivo, pues desde luego va generando esos retardos, esas latencias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Cuándo se pierden los paquetes? Bueno, fíjate bien, Mauricio, te voy a regresar aquí. ¿Qué crees, Mauricio? Desafortunadamente o afortunadamente, ¿sí? La única capa que puede verificar errores es esta capa, la capa de enlace de datos, ¿sale? Si como tal, si ese paquete llega a la capa de red, ¿sí? Y en la capa de enlace de datos no se detectó que ese paquete trajera o como tal conllevara algún error, ¿sí? Pues básicamente ese paquete va a seguir subiendo todas las demás capas con precisamente ese error, ¿sí? Los paquetes se pueden perder por muchas razones, ¿sí? Una de ellas precisamente pues es la mala conexión, la mala velocidad que tenemos luego con nuestros proveedores de servicios de internet. Un paquete se puede perder si tú tienes mal tu cableado estructurado, por ejemplo, ¿sí? Un paquete se puede perder, por ejemplo, si tiene atenuación. La atenuación es la disminución de la intensidad de la señal, ¿sí? Hasta que llega a un destino en específico. Por ejemplo, ustedes conocen como tal o han oído hablar del cable UTP, ¿cierto o no? ¿Sí? Bien. Pregunta, ¿cuál es la distancia máxima a la cual puedo tender un cable UTP? Si me ayudan por el chat. ¿Cuál es la distancia máxima? Muy bien, Edgar, son 100 metros, ¿ok? ¿Qué pasa si ustedes tienen dos computadoras a 150 metros y ustedes quieren colocar un cable UTP, ¿sí? Para llevar ese paquete de un origen a un destino? Pues la señal se va a atenuar. Recuerden que el cable UTP internamente tiene cobre, y el cobre no es un conductor, ¿verdad? Es un semiconductor, tiene resistencia a la corriente y el voltaje. Entonces lo que va a pasar es que nuestra señal sinusoidal va a ir disminuyendo su intensidad hasta que va a desaparecer seguramente cuando ese paquete ya vaya en 120 metros, 130 metros, ¿no? Entonces, todo eso fluye a través de este modelo de referencia OSI. El cableado estructurado, el cable Ethernet, que en este caso es el cable UTP, la fibra óptica, las señales de radiofrecuencia, todo está en capa física. Los switches están en capa de enlace de datos, ¿sí? Y los routers están en capa de red. En capa de red es donde hablamos nosotros del direccionamiento IP. Otra pregunta que tengan, inquietud, duda. ¿Cómo puedes saber si tengo latencia mediante comandos de MS2? La latencia, Edgar, es de capa física. Entonces, en capa física podemos hacer un test, ¿no? Eh, Aquí les llamamos a veces pollos, ¿no? Son muy similares a multímetros, y lo que haces es enviar una señal de un origen a un destino. Entonces, ese pollo, que imagina que es como un multímetro, lo que hace es precisamente generar un ruido, como un chillido, ¿sale? Entonces, ¿sí? Si el cable está a 150 metros, cuando tú conectas el pollo y envías la señal, ¿sí? Al destino, pues lógicamente no vas a detectar ningún sonido, ¿sale? Realmente esto que te comento, pues es algo rudimentario, ¿sí? Hay analizadores precisamente como tal, ¿sí? Flux, por ejemplo, que pueden hacer este test y te pueden incluso enviar de manera automática, ¿sí? Gráficas para que tú veas qué va pasando con la señal conforme va fluyendo a través del medio de transmisión, ¿sale? En MS2 puedes hacer en la parte de redes pruebas, ¿no? Puedo hacer algo que se llama ping para verificar la conectividad. Ahí verifico que el cable es un cable óptimo. Pero la mejor manera de saber si existe latencia en un medio de transmisión precisamente es hacerle un test. Hay dispositivos, ¿verdad? Para hacer un test en un cable Ethernet. Hay otros dispositivos para hacer como tal un test en fibra, ¿sí? Y hay otros, ¿sí? Como tal,
analizadores de tráfico que te pueden indicar, por ejemplo, el ancho de banda que te está llegando de tu proveedor de servicios de Internet. Pero esos analizadores no te están verificando exactamente qué está sucediendo con las señales en capa física, ¿verdad? Simplemente te sacan un promedio, una evaluación del ancho de banda que te está otorgando el proveedor de servicios de Internet. ¿Ok? Bien, la recomendación es hacer un test, ¿sí? Con el dispositivo correcto, con analizadores como tal correctos a nivel de capa física, para que tú veas exactamente impreso, ¿sí? ¿Sí? En una hoja, cómo está fluyendo precisamente la señal sinusoidal dentro de tu medio de cobre, o quizás un analizador, un CTDOR, para analizar como tal un enlace de fibra óptica, ¿no? Para ver cómo el haz de luz, que en este caso puede ser un láser o un LED, está fluyendo a través de tu fibra óptica. ¿Otra pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Ninguna? Bien, bueno. Vamos con el direccionamiento de red, IP versión 4. Bueno, en IP versión 4, todos, ¿verdad? Hemos escuchado hablar quizás de algo así, como 192.168.10 diagonal 24. Esta realmente es una IP versión 4. Esta IP, si lo distinguen, está compuesta por 4 octetos, ¿sí? Estos octetos realmente, ¿sí? Están compuestos por 8 dígitos en sistema, perdón, por 8 bits en sistema decimal. Si lo queremos ver más gráficamente, ¿sí? Esa IP que les acabo de mostrar sería esto, 192.168.10.0. Esto es lo que lee un router y esto es lo que leemos nosotros. Nosotros lo visualizamos en sistema decimal y él lo visualiza como tal en sistema binario. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿qué les puedo decir de una IP versión 4? Una IP versión 4, como les comenté, está compuesta por 4 octetos, lo que me daría en realidad tener una longitud de 32 bits. En IP versión 4 las direcciones IP están divididas desde luego por clases, ¿sale? Ahorita lo vamos a analizar, pero básicamente también podemos distinguir que existen dos tipos de IPs versiones 4. Existen IPs públicas versión 4, existen IPs privadas versión 4. Bien, insisto, nosotros lo leemos, lo distinguimos así, y el router lo distingue en sistema binario. Pregunta por el chat. ¿Qué significa este diagonal 24? ¿Qué significa ese diagonal 24? ¿Quién me ayuda por el chat? La clase se llama, su nombre correcto se llama prefijo. Efectivamente, ese diagonal 24, ¿sí? Es precisamente la máscara de su red. ¿Sale? Bien. Cada dirección IP, ya sea versión 4 o versión 6, tiene una máscara. Quizás al decir mi clase, pues interpretan que la máscara como tal, por defecto, recuerden, por defecto te puede llevar a una clase, ¿verdad? Este es diagonal 24, pues yo sé que es una clase C. Ahorita vamos a ver ese punto, pero precisamente el nombre correcto de este diagonal 24 es el prefijo. El prefijo, desde luego, pues es la máscara de su red. Muy bien. Bueno, entonces, son 5 clases de direcciones IPs. ¿Me ayudan por favor con los nombres? ¿Me dicen cuál es el nombre de la primera clase? Por favor, si me ayudan por el chat. Muy bien, la primera clase es la clase A. Muy bien. ¿Cuál es el rango de la clase A? Cada clase tiene precisamente un rango. Tiene un nombre, tiene un rango, tiene una máscara de su red por defecto, tiene un prefijo, tiene una cantidad de bits ocupados y una cantidad de bits libres. Entonces, la clase A tiene un rango que va del número 0 al número 127. ¿Sale? Bien. La máscara de su red de la clase A por defecto es 255,
0, 0, 0. Significa que esto es un diagonal, 8. Bien, ¿quién me dice por qué una clase A por defecto tiene un diagonal 8? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Qué creen que significa ese diagonal 8? Está relacionado desde luego con la máscara. Vean, la máscara es 255, 0, 0, 0. ¿Alguna idea? ¿No? Bien, bueno, pues vamos a hacerlo entonces. Muy bien, Edgar. Lo que pasa es que vamos a convertir el número 255 a número binario, ¿ok? ¿Qué significa esto? Pues vamos a convertir el número 255 a el sistema de numeración binario. Para esto necesito algo que se llama factor de ponderación, ¿sale? Mi factor de ponderación, ¿sí? El sistema binario, recuerden que es un sistema en base 2, y el primer factor de ponderación sería 2 a la 0. ¿Están de acuerdo conmigo que 2 a la 0 es el número 1? 2 a la 1 es el número 2, 2 a la 2 sería el número 4, 2 a la 3 sería el número 8, 2 a la 4 sería el número 16, 2 a la 5 sería el número 32, ¿sí? Y 2 a la 6 sería el número 64, ¿sale? Y el siguiente, el 2 a la 7 sería el número 128, ¿ok? Bien, bueno, déjenme acomodarlos un poquito más. Vamos a bajar el tamaño de la fuente para que se acomoden. Excelente. Bien, entonces, nosotros tenemos el número 255, ¿sale? Bien, y el 255 lo vamos a convertir a sistema binario, ¿ok? Bien, entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente, vean. Para realizar una conversión de decimal a binario hay varios procesos. A mí la verdad en lo personal me gusta utilizar la operación aritmética, ¿sí? Más fuerte que tenemos los seres humanos, que en este caso nosotros nacimos prácticamente sumando, ¿ok? Entonces, para llegar al número 255 voy a sumar los factores de ponderación. Sumando estos factores, la idea es llegar a este número que en este caso es el número 255. Para llegar a este número 255, ¿están de acuerdo conmigo que tengo que sumar el número 128 y el número 64? Entonces, 128 más 64, pues me va a dar el número 192. Voy a sumar el número 32, bueno, 192 más 32, me daría el número 224. Voy a sumar el siguiente número, que en este caso es el 16, 224 más 16, pues me daría el número 240. Voy con el siguiente número, pues 240 más 8 me daría el número 248. Voy a activar el 8, no lo había activado, muy bien. Ahora, más 4, voy a activar el 4, muy bien, más 4, pues me va a dar el número 252. Más 2, muy bien, me daría el número 254 y aquí voy a activar el 1, perdón, puse un 2 y finalmente más 1 me daría el número 255. ¿Qué es lo que notan ustedes? Que la respuesta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números unos, precisamente como lo comentó Edgar. Por lo tanto, el prefijo es diagonal 8 porque internamente este número 255 está compuesto de 8 dígitos que están activos en el número 1, como se visualiza aquí. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, si una IP tiene 32 bits, ¿están de acuerdo conmigo que aquí notamos que hay 8 unos? Quiere decir que hay 8 bits ocupados. Pregunta por el chat. ¿Cuántos bits libres existirían? ¿Cuántos bits libres existirían? Tengo 8 ocupados aquí. Muy bien, muy bien. Mauricio dice 3, porque él nota como tal, ¿sí?,
que hay 3 números ceros. Pero recuerden ustedes que aquí internamente, ¿sí? Este 0 significa que hay 8 ceros. Es decir, les voy a escribir aquí la máscara. La máscara es 255,000. Bueno, el 255, quedamos que son 8 unos. Este 0, el segundo 0 del segundo octeto precisamente son 8 ceros. Muy bien. El siguiente 0 son nuevamente 8 ceros. Y finalmente, ¿sí? El último son 8 ceros. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo que hay 8, 16, 24? ¿Cierto? Exactamente. Son 24 bits que tenemos nosotros libres por clase. ¿Ok? Bien. Vamos con la clase B. La clase B va del número 128 al número 191. Aquí la máscara es 255, 255,00. Pregunta, ¿cuál sería el prefijo? ¿Diagonal qué, chicos? ¿Diagonal qué? ¿Quién me ayuda? Muy bien, diagonal 16. ¿Cuántos bits existirían ocupados? 16. ¿Y cuántos bits hay libres? 16. Aquí hay 16 ocupados y como tenemos dos octetos, ¿verdad? Pues tenemos 16 libres. Vamos con la clase C. La clase C va del número 192 al número 223. Mi máscara sería 255, 255, 255,0 y sería un diagonal. ¿Quién me ayuda? ¿Diagonal qué? Sería un diagonal. Muy bien. 24. Y existen entonces 24 bits ocupados y 8 bits libres. ¿Ok? La clase D tiene otro nombre. ¿Quién me dice cuál es el otro nombre de la clase D? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Bien, la clase D tiene el nombre que precisamente se llama multicast y la clase D va del número 224 al número 239. Su máscara aquí sería 255, 255, 255, 255. Serían 32 bits, ¿verdad? De prefijo, porque todo está lleno. 32 ocupados y 0 libres. Y finalmente la clase E, que tiene también el nombre de experimental, ¿sale? Va de la 240 a la 255. Su máscara, su diagonal, que es el prefijo, los bits ocupados y la cantidad de bits libres son exactamente las mismas, ¿verdad? No tenemos bits libres. Bien, aquí estamos viendo entonces las clases de direcciones IPs versiones 4, ¿sí? Como tal es un concepto muy importante, ¿sí? Porque, ¿verdad? Porque, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Ejemplo, muy bien. Vean, ¿qué pasa si yo tengo esta IP? 10.10.10.10. ¿Quién me ayuda? ¿Qué clase sería? Si me ayudan por el chat. La IP es 10, 10, 10, 10. ¿Qué clase sería? Muy bien, es clase A. ¿Por qué es clase A? Bueno, recuerden, el primer octeto te indica la clase. Como es el número 10, pues como es el número 10, checo el rango. Y están de acuerdo conmigo que el número 10 está entre el número 0 y el número 127. Por lo tanto, esta sería clase A. Excelente. ¿Cuál sería su máscara de su red por defecto? ¿Cuál es la máscara de su red por defecto? Habíamos platicado. ¿Sí? ¿Cuál sería la máscara? Si me ayudan por el chat. Muy bien. 255,000. Excelente. ¿Sí? ¿Y cuál es el prefijo? ¿Cuál sería su prefijo?
diagonal 8. Excelente. Muy bien, vamos con el último ejemplo. 209.10.255.100. Muy bien. ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Qué clase sería? Ya no voy a regresar la tabla. ¿Qué clase sería? 209. Muy bien, es clase C. Porque recuerden que la clase C va del número 192 al número 223. Muy bien. ¿Cuál sería su máscara de su red por defecto de la clase C? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Cuál era su máscara por defecto? Muy bien. 255, 255, 255, 0. Excelente. ¿Y cuál sería su prefijo? ¿Quién me ayuda? ¿Diagonal qué? 24. Excelente. Bueno, pues cuando nosotros tenemos una dirección IP, es muy importante, versión 4, saber precisamente qué clase es, en qué rango se encuentra, cuál es su máscara por defecto, desde luego. ¿Qué significa el prefijo? Pues el prefijo es la máscara, ¿sí? Más simple, ¿no? Simplificada. Si es diagonal 8 significa que hay 8 unos. Si es diagonal 16 significa que hay 16 unos. Si es diagonal 24 significa que hay 24 números 1, ¿verdad? Si tengo 3 ceros, pues hay 24 libres. Si tengo 2 ceros, tengo 16 libres. Y si tengo un solo cero, pues únicamente tengo 8 bits libres. Excelente. Bueno, continuando con esto, bueno, pues aquí en la presentación, ¿sí? Nos indican la clase A, que va del 0 al 127, es un diagonal 8, ¿verdad? Aquí está su máscara. Podríamos hacer 128 subredes y este número es 2 a la 24. Como tal, este número es la cantidad de direcciones que podemos utilizar. ¿Sale? Bien, la clase B va del 128 al 191, ¿verdad? Es diagonal 16, 255, 255, 00. 16.384 subredes contra 65.534 direcciones por cada subred. Y la clase C va del 192 al 223, ¿verdad? Diagonal 24, ¿sí? Con 255.0, cantidad de máxima de redes que se pueden crear y, ojo, cada red solamente puede tener 254 direcciones. Bien, vamos a visualizarlo aquí. Excelente. Vamos a pensar en otra IP, 192.168.1.0. La siguiente IP, ¿están de acuerdo conmigo? Que sería 192.168.1.1, ¿verdad? 1.1. La siguiente IP sería 192.168.1.2. La siguiente, la 3. Y así, para que finalmente terminemos en la 192.168.1.255. Entonces, si notan ustedes, ¿verdad? Si lo notamos aquí, nosotros tenemos en la clase C, ¿verdad? Estamos hablando de la clase C, 256 direcciones. IP que le vamos a llamar totales. ¿Sale? Entonces, como tal, la clase C, pues es una clase pequeña donde yo solamente podría tener 256 direcciones IPs. Si volvemos a la diapositiva, vean ustedes, la clase A ocupa la mitad del direccionamiento IP. La clase B ocupa el 25% y la clase C y la clase D y E ocupan el otro 25% dividido cada una de ellas por 12.5%. ¿Sale? Bien, este tipo de direccionamiento lo tenemos desde 1990, ¿ok? Que es un punto muy, muy importante. Como les comentaba, ¿sí? Como les comentaba, cuando nosotros hablamos, ¿sí? De este direccionamiento IP, ¿ok? Vamos a hacer un recuerdo. ¿Recuerdan cuál era la máscara de la clase C? 255, 255.0. Pregunta por el chat. ¿Alguna vez movimos los primeros 3 octetos? ¿Alguna vez movimos en este ejercicio que realizamos para calcular las 256 direcciones, movimos alguno de los 3 octetos?
No, ¿verdad? No se movieron. ¿Por qué no se movieron? Porque vean, la máscara está llena. Significa que los primeros 3 octetos nunca van a cambiar. Los que van a cambiar precisamente, o el que va a cambiar, en este caso es el último octeto, que iría del número 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, 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 y terminaría en el número 255. Si ustedes tienen una clase B, pues sería 172.16.00, después 172.16.01, ¿verdad? Así sucesivamente, denme un segundo, así sucesivamente, hasta llegar a la 172.16.0.255. Pero después de esta IP, aquí sí es válido la siguiente IP. Aquí sería la 10, la 172.16.11, y así sucesivamente hasta llegar a la 172.16.1.255. La siguiente IP sería 172.16.2.0 hasta llegar, ¿verdad? Hasta llegar a la 172.16.255.255. Imagínense cuántas combinaciones posibles tenemos en una clase B, precisamente. Bueno, si lo recordamos, ¿verdad? Si lo recordamos, su máscara es 255, 25500, lo que significa que los primeros 2 octetos no se mueven, porque en la clase, ¿verdad? En la clase, los primeros 2 octetos son fijos. Los que se mueven precisamente son los últimos 2 octetos. Esto me va a llevar a tener 65.536 direcciones IP totales. ¿Ok? Bien. Entonces, sí, ahora entendemos, ¿verdad? Ahora entendemos precisamente este número, 65.536. Cada red tiene 65.536 direcciones, de las cuales únicamente podemos ocupar 65.534, ¿verdad? Ya que la primera se llama dirección de red y la última se llama dirección de broadcast. Noten ustedes aquí que esta es la porción de red. Como es clase C, noten ustedes cómo los primeros 3 octetos no se mueven. El que se mueve es la porción del host, que en este caso es el último octeto, que empieza en el número 0, ¿verdad? Y que termina, si lo recuerdan, en el número 255. ¿Ok? Bien. Esas son básicamente las características y las clases de IP versión 4. ¿Cómo podemos asignar una IP versión 4? Pues lo podemos hacer de 2 maneras. Lo podemos hacer de manera estática o lo podemos hacer de manera dinámica. Y es muy sencillo, ¿verdad? En mi computadora doy un clic en la conexión de red, clic derecho, abrir configuración de red de internet, ¿verdad? Cambiar configuraciones de adaptador, ¿sí? Dar clic derecho sobre la tarjeta Ethernet, me voy a propiedades y aquí está, miren, propiedades TCP/IP, versión 4. Doy clic en propiedades y puedo usar la siguiente dirección IP y aquí manualmente escribir 192, 168, ¿verdad? 11, etcétera, etcétera, o puedo obtener la dirección IP de manera automática, ¿verdad? Pregunta por el chat, ¿qué protocolo me da una dirección IP de manera automática? ¿Quién me ayuda? Muy bien, el protocolo DHCP, que es el protocolo de configuración dinámica de host, me da de manera dinámica, automática y por alquiler una dirección IP, una máscara, un gateway, la IP del servidor DNS, nombre de dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Son aproximadamente 32 parámetros de configuración que me puede dar precisamente ese protocolo DHCP. Bien, preguntas, dudas, inquietudes.
¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? Muy bien. Dame un poquito de tiempo, Mauricio, y ahorita contestamos esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué los proveedores de servicios de Internet cobran por las direcciones IPs fijas? Ahorita lo vamos a visualizar. Dame oportunidad de avanzar un poquito más. ¿Sale? ¿Sí? Bien. Bueno, hay una operación, gracias Mauricio, hay una operación que se llama operación AND. Ojo, ustedes tienen una IP 192.168.10.10 y tienen una máscara, un diagonal 24. La operación AND es convertir primero. ¿Cuál es la idea de la operación AND? Si yo tengo una dirección IP y una máscara y aplico la operación AND, como resultado me va a dar la dirección de red. Entonces, lo que hago es multiplicar la operación AND, si lo recuerdan, como tal está fundamentada en la operación aritmética lógica, que es la multiplicación. Lo que hago es multiplicar 192 AND 255, pero no los multiplico en sistema decimal, ¿verdad? Si no me va a dar un número muy, muy grande. Lo que voy a hacer es multiplicar bit por bit. Vean, el 1 lo multiplico por este 1, el siguiente bit con el siguiente 1, el siguiente bit con el siguiente 1, y así voy multiplicando uno por uno. Noten ustedes que cuando yo multiplico un número AND el número 255, me vuelve a dar el mismo número, ¿verdad? Sí, porque es todo multiplicado por 1. Nuevamente, 168 AND 255 me vuelve a dar el número 168. El número 10 AND 255 nuevamente me va a dar el número 10, ¿verdad? Pero ojo, si convierto el número 10 en binario y el 0 en binario, pues al hacer la operación 0 AND 0, 0, ¿verdad? Después, 0 AND 0, 0 nuevamente, 0 por 0, 0, y así sucesivamente. Cuando llegue a los unos, pues va a ser 1 por 0, 0, 0 por 0, 0 y 1 por 0, 0. Bueno, pues la dirección de red, cuando yo multiplico un octeto por el AND 0, pues me vuelve a dar el número 0. Entonces, si ustedes tienen una dirección IP con una máscara de su red y aplican la operación AND, les va a dar como resultado la dirección de red. Recuerden que en un segmento de red hay tres tipos de direcciones: la dirección de red, la dirección de broadcast y precisamente la dirección de los famosos host, que son las direcciones utilizables. Recuerden que un host es un dispositivo de usuario final, una computadora, una impresora, su teléfono, por ejemplo, una iPad, una terminal de telepresencia, una cámara IP, un teléfono voz sobre IP, etcétera, etcétera. Entonces, siempre en la implementación de IP versión 4 e incluso en IP versión 6 tenemos una dirección de red y una dirección de host o de nodo utilizable, las direcciones que podemos asignar a los dispositivos de usuario final. Bien, ¿cómo se comunica IP versión 4? Bueno, hay tres tipos de mensajes en IP versión 4. Ojo, unicast de 1 a 1 es un mensaje unicast. Broadcast, un broadcast es de 1 a todos, ¿sale? Y hay otro mensaje que se llama multicast. El multicast es de 1 a un grupo en específico. Son las formas en las cuales nos podemos comunicar con IP versión 4. Unicast de 1 a 1. Broadcast de 1 a todos. Y multicast de 1 a un grupo en específico. El ejercicio más claro: si yo le pregunto ahorita a Mauricio cuántas clases de IP versión 4 existen, bueno, estoy haciendo una comunicación en unicast. El mensaje es de 1 a 1. De origen, que en este caso es Heriberto, y el destino es Mauricio. El broadcast es: ¿qué pasaría si les pregunto, a ver, quién de ustedes me dicen cuántas clases de direcciones IP versión 4 existen? Eso es un broadcast, es de 1 a todos.
Vamos a imaginar que la mitad del grupo habla únicamente español y la otra mitad del grupo del taller habla chino. Cuando yo hable en chino, pues estoy comunicando, le estoy preguntando al multicast que habla ese idioma. Y cuando hable en español, le estoy preguntando al multicast precisamente que habla el idioma español, de uno a un grupo en específico. Esas son las maneras en las cuales nosotros podemos tener una comunicación en IP versión 4. Bien, contestando a tu pregunta, Mauricio, ojo, en IP versión 4 hay dos tipos de direcciones, las direcciones privadas y las direcciones públicas, ¿verdad? Todos en nuestros hogares, universidades, en el lugar donde laboramos, en una red pública quizás, ¿no? Como tal, todos tenemos una IP privada. Los proveedores de servicios de Internet tienen las IPs públicas. ¿Sí queda claro? Por eso es que como ellos tienen este poder de IPs públicas, precisamente ellos nos cobran, ¿sí?, la renta de sus direcciones IPs que tienen asignadas, de toda su infraestructura. Entonces, fíjense bien lo que les voy a platicar. Las IPs privadas es la IP 10, de la 172.16 a la 172.31 y todo lo que tiene 192.168. ¿Cierto o no? Les pregunto por el chat. En el lugar donde se encuentran ahorita, en su trabajo, donde estudiaron en la universidad, todos tenemos una IP en este rango. ¿Cierto o no, chicos? ¿Por qué tenemos una IP en este rango? Pues porque las IPs privadas no pueden ser ruteadas a Internet. ¿Sale? Las IPs que se encuentran en Internet son todas las demás que no están aquí, que son precisamente las direcciones IPs públicas. Bueno, les voy a hacer una pregunta muy sencilla. En el lugar donde viven tienen una conexión, tienen rentado un proveedor de servicios de Internet. Vamos a imaginar que su vecino tiene otro contrato con el proveedor de servicios de Internet, ¿verdad? Pregunta, ¿le pueden hacer un ping o una comunicación de una máquina a la máquina de su vecino? ¿Pueden comunicarse con la máquina de su vecino? No. ¿Y no se supone que los dos tienen contratados el mismo proveedor de servicios? ¿Y no se supone más que ambos tienen 192.168.1.10? ¿Y no se supone que las IPs no se pueden duplicar en la red? Bueno, todo esto lo hacemos gracias a algo que se llama NAT. El NAT es la traducción precisamente de direccionamiento privado a direccionamiento público. Ese es precisamente como tal, ¿sí?, el concepto del NAT. Traducir las IPs privadas precisamente a las direcciones IPs públicas que nos rentan nuestros proveedores de servicios de Internet. ¿Qué creen? El NAT surge por la necesidad de que tenemos muy poquitas IPs versiones 4 y no nos puede tocar una o dos IPs versiones 4 a nosotros como persona. Aproximadamente son 4,000 millones de IPs versiones 4. ¿Ustedes creen que existen 4,000 millones de personas en el mundo? ¿Ustedes creen que existen 4,000 millones de dispositivos en el mundo? Pues desde luego no. Entonces lo que sucede es que dijeron, bueno, el Internet está creciendo, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a dividir las IPs, todos que ocupen privada. ¿Sale? Todos los que se quieran conectar a Internet que ocupen IPs privadas. Y los proveedores de servicios de Internet les dejamos las IPs públicas. Ellos que le renten sus IPs a todos, ¿sí?, los lugares que necesiten una conexión a Internet. ¿Cómo hacemos para resolver el problema del agotamiento de las direcciones IPs? Pues inventamos el NAT. El NAT es traducir IPs privadas a IPs públicas. Desventaja: el NAT como tal genera latencia. Entonces, cuando ustedes están, ¿no?, en el lugar donde trabajan y dan un clic en el navegador y teclean hotmail.com, ¿no?, entonces pues hay un retardo interno. El retardo, una consecuencia del retardo, de esa latencia, es precisamente que el router tiene que traducir su IP privada a su dirección IP pública.
¿Ok? Bien. Por eso no la rentan precisamente. Hay IPs versiones 4 de uso especial. La loopback para hacer una prueba interna de TCP/IP. La de link local, esta es una IP que se asigna de manera automática. Y las de prueba, ¿no? Que en este caso es la 192.020/24. Esos son los tipos de IPs versiones 4 especiales que nosotros no los podemos utilizar. ¿Cuál es la limitación de IP versión 4? La limitación es el agotamiento. ¿Sí se ve? Ya como tal ya no tenemos IPs versiones 4, ya prácticamente todos los continentes tienen agotadas sus direcciones IPs versiones 4, y además de eso es que las tablas de enrutamiento son enormes por tantas traducciones. Y lo peor es este retardo, el Network Address Translation, la traducción de direccionamiento privado a direccionamiento público. Esa es la principal desventaja de IP versión 4. Bien, preguntas, dudas que tengan, inquietudes. Muy bien, denme un segundo por favor para contestar sus dudas, solamente denme un segundo por favor. Bien, perdón, denme un segundo por favor. Denme un segundo. Bien, bueno. Mauricio, ¿diferencias entre NAT 1, 2, 3? Bueno, te platico. Hay diferentes tipos de NAT. Se encuentra el NAT estático, el NAT dinámico, el PAT, ¿sí? Y hay una mezcla del PAT con el NAT dinámico, ¿no? Básicamente es a lo que te refieres con los tipos de NAT. En las VPNs, Kevin, la VPN internamente es una red virtual, ocupas el Internet para hacer una transmisión de paquetes. Por ejemplo, se me ocurre de Bolivia a Estados Unidos, ¿no? Para eso ocupas una VPN. Pero aún así, aunque ocupas una VPN, hay un NAT internamente. El NAT traduce la IP privada porque las VPNs, como tal, tu sucursal de Bolivia, se va a comunicar con la IP pública de tu sucursal de Bolivia, se va a comunicar con la IP pública de tu sucursal en Estados Unidos. ¿Sale? Entonces el NAT no desaparece. La VPN pues es un tipo de conexión remota virtual que lo que hace es ocupar el Internet para transportar los paquetes de Bolivia a Estados Unidos. Pero aún así tu red, ¿sí? En tu sucursal tiene direccionamiento privado. Entonces, como tal, el tener un direccionamiento privado significa que debe de haber una traducción, que en este caso, pues desde luego es el NAT, ¿no? Bien. No es un unicast como tal, te platico, no es un unicast. El tipo de comunicación unicast hacemos referencia dentro de la LAN. Una VPN es un tipo de comunicación que puede ser
punto a punto de sucursal Bolivia a sucursal Estados Unidos, o punto a multipunto, sucursal Bolivia, sucursal de Bolivia con sucursal de Ciudad de México, sucursal de Bolivia con sucursal de Estados Unidos, sucursal de Bolivia con sucursal de Chile, etcétera, 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 ¿no? Entonces, más bien son comunicaciones punto a punto o punto a multipunto. El unicast, el broadcast y el multicast lo dejamos en la LAN, ¿sí? Si lo recuerdas aquí, dame un segundo, si lo recuerdas cuando lo expliqué, mira, esto es una LAN, ¿no? Router, switch y computadora. Aquí, internamente en la LAN, unicast, broadcast o multicast, ¿ok? Bien, otra pregunta que tengan, duda, inquietud, antes de continuar. ¿Ninguna? Bien, vamos a ver el versus primero. Fíjense bien, esto es muy importante. Hay una empresa sin fines de lucro que se llama IANA. La IANA internamente administra a estas 5 empresas, ¿sale? Sin fines de lucro. Norteamérica se encuentra ARIN, Latinoamérica LACNIC, aquí está Europa, África y desde luego Asia. La IANA asigna el direccionamiento IP, ¿sí? Como tal, en este caso el público, para IP versión 4, a cada uno de los continentes, ¿ok? Nosotros, pues, ¿dónde nos encontramos? En la LACNIC, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una cantidad de direcciones IP versión 4 públicas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Quiero que vean lo que sucede. Desde julio del 2015, Norteamérica no tenía IPs versiones 4 libres, agotadas. Desde el 2014, ¿sí? Se acabaron para Latinoamérica. Y Centroamérica, ¿verdad? Porque Centroamérica, desde México, ¿sí? Como tal, se encuentra en la LACNIC. Desde el 2012, ¿sí? Europa ya no tenía IPs versiones 4. Desde el 2011, vean a los asiáticos, se agotaron desde el 2011. Solamente en África, ¿sí? Ya prácticamente están agotadas y en teoría ya el siguiente año se van a quedar sin IPs versiones 4. Gracias a este agotamiento surge la necesidad de migrar a quién, a IP versión 6 precisamente. ¿Cuál es la diferencia? Ojo, quedamos que una IP versión 4 tenía 32 bits, la IP versión 6 va a tener 128 bits. Les comenté que son aproximadamente 4,000 millones de IPs versiones 4. En IP versión 6 son 340 sextillones de IPs versiones 6, ¿sale? Y lo más importante, como ya no vamos a necesitar hacer esa famosa traducción, vamos a eliminar a quién, al NAT. ¿Sí queda claro? Entonces vamos a eliminar los retardos que genera precisamente el NAT. Y con esto pues vamos a tener un espacio de direccionamiento mucho mayor. Estarán de acuerdo conmigo que la diferencia de 4,000 millones a 340 sextillones de IPs versiones 6 pues es abismal. Y todo está migrando desde luego al Internet de las cosas. ¿Ok? Bien. Con esto, ustedes notan que desde luego, pues la migración es algo que nos conviene. De 32 bits a 128 bits. Vean, ese es el tamaño de IPs versiones 6 que vamos a tener. ¿Sale? Y esto es de 1. Son 340 sextillones de IPs versiones 6. Eliminamos al NAT y con esto pues vamos a quitar ese retardo también que nos causa precisamente las conexiones a Internet, el retardo que hay en Internet provocado por esta traducción, que no es mala, al contrario, ¿verdad? Nos ayuda a que podamos tener comunicación a Internet. Quiero que vean ustedes esto, noten, este es un paquete IP versión 4, este es un paquete IP versión 6. Aquí está la IP origen, la IP destino, nuevamente IP origen, IP destino. Este paquete es más pesado que un paquete IP versión 4, ¿verdad? Pero ¿qué notan? ¿Ya vieron cómo tiene menor cantidad de campos? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. Y vean un paquete IP versión 4. Tiene 1, 2, 3, 4,
5, deme un segundo, muy bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Casi el doble de campos, ¿sale? Pesa más, pero lo diseñaron más simple. Eso va a hacer que prácticamente no se nota como tal, ¿sí? En retardo, en latencia, en el peso como tal del paquete, la diferencia entre versión 4 y versión 6. Ventaja 128 bits, 32 bits. 340 sextillones de IPs versiones 6 contra 4,000 millones de IPs versiones 4, que como les acabo de demostrar, pues ya prácticamente se encuentran agotadas. Pregunta, ¿por qué no hemos migrado? ¿No? Si esto es tan bueno, ¿por qué no hemos migrado? Porque hay 3 métodos de transición que hacen que sea compatible la versión 4 con la versión 6. El primero de ellos se llama Dual Stack. En el Dual Stack puede haber redes IPs versiones 4 con redes IPs versiones 6 y funciona sin ningún inconveniente. El otro se llama tunneling. El tunneling es pasar paquetes IP versión 6 a través de un túnel que se encuentra montado en una red IP versión 4. Y existe el NAT 64, traducir IPs versiones 4 a IPs versiones 6. Gracias a estos 3 métodos de transición podemos hacer compatibles las versiones 4 con las versiones 6. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, dice, desaparecerán las IPs 4 para eliminar el NAT, por consiguiente, así es, la idea es desaparecerlas. Pero gracias a estos métodos de transición, ¿sí? Que hacen compatible la versión 4 con la versión 6, pues desafortunadamente no hemos logrado o terminado de migrar. ¿Sí queda claro? Entonces, gracias a estos métodos de coexistencia, pues vamos a seguir y los proveedores de servicios de Internet van a tardar un poquito más en que hagamos una migración. Por ejemplo, en Estados Unidos, AT&T ya maneja todos sus equipos, ¿sí? En IP versión 6, ¿no? Por completo, ¿sale?
Hay proveedores que están migrando muy rápido y hay proveedores que están migrando desde luego pues muy lento, ¿no? Así que deberíamos de esperar a los proveedores de servicios que tenemos contratados para que realicen la migración. Al tener IP versión 6, pues desde luego ya vamos a eliminar, ¿no? Como tal, la coexistencia del NAT, ¿ok? Bien, bueno. Vamos a continuar con IP versión 6. Bien, miren, esto sería una IP versión 6. 2001, dos puntos, DB8, dos puntos, ACAD, dos puntos, 1, dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos, 1, diagonal 64. ¿Qué les comenté? Son 128 bits. Ojo, está dividida por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que nosotros le llamamos 8 extetos. ¿Sale? Y estos extetos, si lo notan, están separados precisamente por dos puntos. ¿Sale? Bien. En esta IP versión 6, pues notamos que desde luego es una dirección mucho más grande, ya tiene 128 bits, ¿no? Y algo muy importante es que la podemos simplificar. Fíjense bien cómo la voy a simplificar. Primero, voy a colocar el primer exteto y ojo, los ceros a la izquierda no cuentan, es la primera regla, sería DB8. Dos puntos, ACAD, dos puntos. Los ceros a la izquierda no cuentan. Entonces podría simplificar con un 1. ¿Y qué creen? Todos estos ceros los podríamos simplificar tecleando dos veces dos puntos. 1, diagonal 64. Entonces la IP versión 6 sí se puede simplificar, se puede hacer más pequeña. ¿Cómo? Se los vuelvo a repetir. Los ceros a la izquierda no cuentan. Y un conjunto de ceros lo podría simplificar por dos veces dos puntos. ¿Sale? Bien. Bueno, entonces, notan, ¿en qué sistema de numeración se encuentra IP versión 6? ¿Quién me ayuda, por favor, por el chat? 128 bits en sistema. Muy bien. Hexadecimal. ¿Sale? Bien. Bueno, esta es la nomenclatura de IP versión 6, ¿sí? Las reglas, como les comenté, los ceros a la izquierda no cuentan. Pregunta, ¿qué pasaría si en lugar de ACAD existieran aquí cuatro ceros? ¿Cómo creen que podríamos simplificarlo? ¿No? No puedo hacer esto. Una regla, Mauricio, precisamente es que no pueden existir dos veces, ¿qué, chicos? Dos puntos. ¿Sale? Eso es una IP inválida. Lo correcto es que estos cuatro ceros los podríamos simplificar por un solo cero. Ese sería el término correcto. Esa sería la IP simplificada correcta. Quitamos el cero de la izquierda, estos cuatro grupos de ceros los simplifico con uno solo, elimino los tres ceros de mi lado izquierdo, uno, y este conjunto de ceros lo simplifico tecleando dos veces, dos puntos. Y con esto tendríamos entonces, como tal, pues la dirección IP más simple. ¿Ok? Bien. Precisamente es lo que quiere decir esta diapositiva, ¿verdad? Nosotros podemos, como tal, tener esta dirección IP dividida por 8 extetos, ¿sí? 128 bits. Como ven ustedes aquí, los ceros a la izquierda se eliminan, ¿sale? Y elimino estos tres, elimino este cero, elimino estos tres, y este grupo, este conjunto de ceros, lo puedo simplificar, pues simplemente colocando dos puntos. ¿Sí se ve? Aquí se ve muy bien, miren. Este conjunto de ceros lo puedo simplificar tecleando dos veces dos puntos. Pero ojo, este conjunto de ceros no lo puedo simplificar igual, únicamente con dos veces dos puntos. Tengo que teclear 0, 0. Este 0 lo eliminé y me queda
100, que sería este 100. ¿Sale? Bien. No pueden ocupar, recuerden, dos veces 2 puntos. Muy bien. Perfecto. Ahora, en la LAN, dentro del tipo de comunicación de IP versión 6, ojo, tenemos el mismo concepto en dos situaciones. Unicast, mensaje de 1 a 1. Multicast, mismo concepto, de 1 a un grupo. Pero ojo, no existe el concepto de broadcast. ¿Sale? Aquí el concepto que existe se llama Anicast, de 1, ¿sí? Como tal, perdón, de muchos a una interfaz en específico. Ese es el concepto que tenemos en este caso de Anicast. ¿Sale? No existe el concepto de 1 a todos, porque están de acuerdo conmigo que las transmisiones de broadcast en IP versión 4 generan tráfico excesivo dentro de la red, y ese es uno de los inconvenientes que también nos estaba generando, pues porque todos los servicios son, por ejemplo, el servicio de DHCP es vía broadcast. ¿Sale? Bien. Entonces, aquí no manejamos el concepto de broadcast, manejamos el concepto de Anicast. ¿Sale? De múltiples equipos a una interfaz en específico. Bien, ¿qué pasa aquí? Ojo, los primeros 64 bits se le conoce con el nombre de prefijo y los siguientes 64 bits se le conoce con el nombre de ID de interfaz. O sea, esto que ustedes ven aquí es el prefijo. Y precisamente estos son 64 bits porque es la mitad del tamaño de la IP versión 6. Y estos 64 bits se llama ID de interfaz, ¿ok? ¿Qué creen que es este diagonal 64? Si me ayudan por el chat, ¿qué sería ese diagonal 64? Muy bien, Mauricio. Responde para todo el grupo, Mauricio, para que se noten tus respuestas, porque lo tienes en privado y solamente lo leo yo. Entonces, es precisamente la máscara, exactamente. Noten ustedes cómo estos 4 estetos van a ser fijos y los que se van a mover precisamente son los últimos 4 precisamente estetos. Bueno, otro concepto que deben de saber en IP versión 6 es que estos 2 estetos son del proveedor de servicios. Por ejemplo, AT&T va a tener como tal sus 6 dígitos, ¿no? Y cada proveedor de servicios de Internet va a tener sus propios 6 dígitos. Es decir, en IP versión 6 vamos a tener algo que se llama rastreo. Vamos a poder rastrear de dónde provienen los paquetes. ¿Qué pasaba en IP versión 4? Pues IP versión 4 no tiene rastreo como tal. Así que es un concepto pues que simplemente no utilizamos. Otra ventaja, ¿verdad? Que tiene IP versión 6. Bien, ¿cuáles son los tipos de IPs versiones 6? Bueno, del tipo de direccionamiento, ¿sí? Hay un tipo de direccionamiento que se llama direccionamiento de unicast. Tenemos las unicast globales, tenemos las IPs de link local, tenemos la IP de loopback, que es la número 1. Noten como aquí existen 2 veces 2 puntos, significa que todos son ceros y es la primera IP. La IP 0 como tal, ¿sí? Es una dirección no especificada, y la local única, que es precisamente de la FC00 diagonal 7 a la FDFF 2.2 diagonal 7. Ojo con lo que les voy a platicar. Bien, notan ustedes que aquí en IP versión 6 no le estoy hablando de direccionamiento privado y direccionamiento público. No hay un RFC. Se supone que los 340 sextillones de IP versiones 6, pues no vamos a tener problemas porque vamos a eliminar el NAT. Sin embargo, los proveedores de servicios de Internet, aunque no vamos a tener un NAT, nos van a asignar locales únicas. O sea que en su casa, en la empresa donde laboran, en las universidades, cualquier dispositivo que quiera conectarse a Internet va a tener una IP local única. ¿Ok? Esto significa, pues básicamente, que todos los dispositivos van a tener una IP de este segmento. ¿Sí? Ojo, todavía no se agotan las IPs versiones 6, ni siquiera hemos terminado de migrar.
Pero con el Internet de las cosas, pues básicamente la idea es de que cada dispositivo tenga una dirección IP. Muy bien. Ejemplo. Han oído hablar, por ejemplo, de las persianas eléctricas o las cortinas eléctricas, o que una puerta se abre de manera automática. Una puerta se abre de manera automática con una señal, ¿no? Sinusoidal. La idea es de que si una puerta se va a abrir de manera automática es porque esa puerta va a tener un sensor y ese sensor va a tener una dirección IP. Los relojes ya tienen una dirección IP, los refrigeradores también ya se conectan en red, también ya tienen una dirección IP, las lavadoras también ya se conectan en red, también ya tienen una dirección IP. Ese es el Internet de las cosas, que todos los objetos que utilizamos nosotros tengan una dirección IP y nosotros podamos hacer manipulaciones con esas direcciones IPs. Entonces, quizás cuando las IPs versiones 6 comiencen o se tenga como tal la idea de que se vayan a agotar, otra vez va a llegar otra vez el NAT y nos van a decir, las locales únicas ahora van a ser las privadas. Metemos al NAT en lo que migramos a la siguiente versión de IP, ¿no? Para que tengamos más direcciones IPs disponibles, ¿no? Esa sería una buena idea. Bien. En IP versión 6 tenemos una dirección IP que se llama de link local. Ojo, si ustedes a una computadora le asignan una IP versión 6 que comienza con FE80, significa que es una IP de link local. Cuando nosotros, ¿sí?, manejemos IP versión 6, de manera automática se va a asignar una IP de link local en nuestra computadora, de manera automática. ¿Sale? Bien, déjenme mostrárselo. Este es el simulador de Cisco. Voy a sacar una computadora. Esta es una computadora de escritorio. Le voy a dar un clic. Me voy a ir al escritorio, configuración IP. ¿Y qué están viendo aquí? Esta IP es una IP de link local. ¿Por qué es una IP de link local? Porque vean ustedes que comienza con FE80. Todas las computadoras, cuando manejan IP versión 6, de manera automática se agrega esta IP. ¿Para qué me sirve una IP de link local? Esta IP me sirve para que estas computadoras, ¿sí?, estas que se encuentren aquí, ¿sí?, se puedan comunicar internamente en la LAN. Pero ojo, no van a poder salir a otro extremo de la red. Únicamente la comunicación, como les comento, se va a quedar de manera local. A eso se le llaman las IPs de link local. ¿Sale? Y de manera automática se generan, ¿sí?, en todos los dispositivos que manejen IP versión 6. Incluso, ¿sí?, ojo, incluso yo aquí en esta computadora, ¿sí?, le puedo asignar una IP, voy a aumentar el zoom, le puedo asignar una IP versión 6, 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos, ACAD, 2.1, 2.2.1, me voy con la máscara, diagonal 64, y mi computadora va a tener la IP de link local, aquí se ve, y también va a tener mi IP de unicast global, ¿sale? Si yo le dejo esta IP, mi computadora ya va a poder salir a otro segmento de red, ya va a poder ir a internet, ya va a poder comunicarse con otro laboratorio, se me ocurre, ¿no? Ya se me voy a poder comunicar con mi compañero que está sentado a un lado mío, etcétera, etcétera, con otros segmentos de red. Ya esto ya sería válido. Pero si yo le dejo o le quito la IP de unicast global y le dejo únicamente la IP de link local, va a suceder precisamente lo de la presentación. Estas computadoras se van a poder comunicar entre sí, pero no van a poder comunicarse a otro segmento de red. ¿Sale? Eso va a ser algo no permitido por el dispositivo. ¿Sale? Bien. Algo que no pasa en IP versión 4, ¿verdad? No tenemos asignado un segmento para comunicaciones internas. Bien, si nosotros queremos, ¿sí?, voy a ir otra vez a mi computadora, en mi porción de red, le voy a dar clic derecho, abrir configuración de red, me voy a ir a cambiar opciones de adaptador,
me voy a ir a mi red de Ethernet, estoy conectado por Ethernet, me voy a ir a propiedades y me voy a ir a, ojo, habilitar el protocolo de Internet versión 6, TCP/IP versión 6, propiedades, ¿sí? Y ojo, aquí yo le puedo decir que la dirección IP que voy a ocupar es la 2001, dos puntos, DB8 dos puntos, ACAD dos puntos, etcétera, 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 ¿no? O como tal, pues la puedo obtener de manera automática, como habíamos comentado, con DHCP, ¿ok? Bien. Del mismo modo puedo asignar una IP versión 4 o del mismo modo puedo asignar una IP versión 6. Recuerden que de esta manera que les acabo de explicar, pues básicamente es asignar direccionamiento IP de manera estática, ¿ok? Pero ¿qué creen? También se puede hacer de manera dinámica el direccionamiento IP versión 6. Hay un protocolo que se llama Slack. El protocolo Slack lo que hace es solicitarle, ojo, este dispositivo le solicita al gateway, o sea, a su router que tiene conectado, ¿sí? ¿Cuál es su prefijo? Quedamos que el prefijo es la máscara, desde luego el longitud del prefijo y cuál es su gateway. Pero ¿qué creen? Si no quieren ocupar el método que se llama Slack, también podemos ocupar, ¿a quién creen? A DHCP. Podemos configurar DHCP en nuestro router, ¿verdad? En nuestro router y pues básicamente podemos comunicarnos o podemos hacer que este router como tal le asigne, le oferte el servicio de DHCP a nuestro dispositivo de usuario final o que un servidor dedicado, ¿sí? Le asigne el direccionamiento de DHCP a mi dispositivo, ¿ok? Bien, voy a ir con una pregunta. Así es, en este momento puedes ocupar una red interna con IP versión 6, podríamos ocupar una red de link local. A veces me preguntan, oye Heriberto, pero a ver, explícame, ¿a mí para qué me serviría? ¿Sí? ¿A mí para qué me serviría ocupar la de link local? Y yo les digo, bueno, imagínate que quizás, ¿qué pasaría si tuvieras un servidor de bases de datos donde solamente estos dos usuarios deberían de tener servicio o tener conexión o capturar información, manipular este servidor? ¿Sale? Y adicionalmente, pues estos dos también quieren servicio de impresión, pero tú no quieres que los demás dispositivos, las demás computadoras, se enteren de esa información. Ah, pues lo que hacemos es que a estas máquinas les ponemos una IP 2001, ¿sí lo recuerdan? De Unicast Global. Y a estos tres dispositivos les asignamos la IP de link local. Aseguras que ningún otro dispositivo de otro segmento de red vaya a poder acceder o intente acceder a tu servidor. Es como si tuvieran una pequeña red local privada. ¿Sí me entienden? Y con esto, pues estas cuatro máquinas tú garantizas que únicamente se van a comunicar ellas mismas. Aunque tengas 100 usuarios más aquí, pues estos 100 usuarios iban a poder ir a internet o a otro segmento de red, pero estos cuatro en específico, dentro de la misma LAN, se van a poder como tal comunicar únicamente de manera interna. Y si le ponen un poquito más de conocimiento, pues pueden crear una VLAN en el switch, aparte de la de link local, y como tal le dan todavía mucho mayor seguridad para que estos usuarios manipulen este servidor de bases de datos. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Entonces, sí es muy importante que tú puedas tener una red separada, ¿sale? Como les comento, los equipos de AT&T pues ya están como tal roteando únicamente IP versión 6, ¿ok? Bien, bueno. Pregunta por el chat, si me ayudan. ¿Han oído hablar de las direcciones MAC? ¿Han oído hablar de las direcciones MAC? ¿No? ¿Ninguno? ¿Sí? Muy bien. Mauricio, Osman, ¿dónde han escuchado de las direcciones MAC? A ver, platíqueme algo de las direcciones MAC, por favor. Por el chat, sin problema.
Muy bien, es un identificador a nivel de hardware. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Dónde viene grabada la dirección MAC? Es única. Muy bien, excelente. Es única. ¿Dónde viene grabada la dirección MAC? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Dónde está grabada la dirección MAC? La dirección MAC es un identificador de capa 2, como lo hablan a nivel de hardware, es un identificador fijo. Es una dirección que viene grabada en la tarjeta de red, ¿sale? La tarjeta de red de su teléfono, por ejemplo, de su iPad, de su iPhone, de su computadora, de su servidor, tiene grabada una dirección que se llama dirección MAC, ¿sale? Bueno. La dirección MAC, les voy a platicar, está compuesta por 12 dígitos en sistema hexadecimal. Se las voy a mostrar. Denme un segundo. Bien, fíjense bien, ¿eh? Voy a teclear. ¿Qué comando sirve para que pueda visualizar, ¿sí?, mi direccionamiento IP? ¿Quién me ayuda por el chat? Muy bien, Mauricio. IP config. Denme un segundo. Denme un segundo. Listo. Muy bien. Ojo, ¿eh? Vean. De mi tarjeta Ethernet, ojo, aquí ya tengo una IP versión 6. Pregunta, ¿qué IP versión 6 tengo? ¿Quién me ayuda? Perfecto, perfecto. Tengo mi IP de link local, ¿verdad? FE80. Es hexadecimal, no es FE80, ¿verdad? Es FE80. Perfecto, muy bien. Entonces, noten cómo tengo mi IP privada, ¿verdad? Con mi máscara, ¿cierto? Y mi puerta de enlace predeterminada, ¿se ve? Y tengo mi IP versión 6, ¿sale? Es diagonal 8, ¿ok? Bien, es diagonal 8, ¿sale? Se ve el porcentaje, pero es la diagonal, ¿sale? Bien, eso es en la Ethernet, ¿verdad? Y ojo, en la inalámbrica también tengo mi IP de link local, tengo mi IP versión 4, ¿verdad? Mi gateway y mi gateway en IP versión 6, ¿sale? Ojo, ¿ya vieron? Mi proveedor de servicios de internet todavía no está roteando con IP versión 6, ¿sale? Tengo únicamente asignada mi IP de link local, ¿verdad? Pero no tengo asignada una IP unicast global, ¿sale? Bien, pero aquí no veo la dirección MAC. ¿Quién me dice qué comando tengo que teclear para ver la dirección MAC de mi computadora? ¿Quién me ayuda? Aquí estoy. Muy bien, excelente, muy bien, Edgar. Vamos a teclear el ipconfig diagonal all. Perfecto. Ojo, acuérdense que tengo manipulada ahorita dos tarjetas de red, ¿sale? Vamos a ver, aquí está el ipconfig. Aquí está. Miren, fíjense bien, Esta es la Ethernet. ¿Qué dice aquí, chicos? Dirección ¿qué? Física. ¿Sí se ve? Esa dirección física precisamente es la dirección MAC, ¿sale? De mi computador, ¿sale? Bien, bueno. Entonces, esta dirección la voy a agregar aquí en el bloc de notas. Ojo, con lo que voy a hacer. Esta dirección, mi dirección MAC, voy a bajar un poquito más. Excelente, muy bien. Mi MAC address es 000e punto cf 5c. La voy a hacer separada de 2 en 2. 5c, aquí está. 8, 3. ¿Sí? Aquí está separada por así, 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 así. Muy bien. Muy bien. 2, 4, 6, 8, 12. Excelente. Bueno, esta es mi dirección MAC. ¿Sí se ve o no se ve? ¿Sale? Bien. Ojo, en IP versión 6 hay un método que se llama EWI
64. ¿Sale? Vamos a suponer que mi computadora se encuentra en la IP 2001, es IP versión 6, recuerden. Lo voy a poner completo. 0DB8, dos puntos, ACAD, dos puntos, 1, dos puntos, y voy a poner mis 4 extetos. Excelente. Diagonal 64. ¿Qué creen? Si ustedes no quieren configurar DHCP, el EWI 64 significa ocupar su dirección MAC, ¿sí? Y colocarla, recuerden que aquí es el diagonal 64. Esto no se mueve y esto sí se mueve. Colocarla aquí para que mi dirección MAC se convierta en mi IP versión 6. ¿Cómo realizaríamos esto? Pues es muy sencillo. ¿Vale? Bien, vamos a realizarlo. Denme un segundo. Aquí le voy a agregar, creo que me faltó otro. Aquí le voy a poner 66. ¿Sale? Bien, fíjense bien, cómo lo vamos a hacer. Noten. Vean, quedamos que la primera porción no va a cambiar. 2001, dos puntos. Si quieren llamarlo así, es la porción de red, ¿no? Que no se mueve, ¿no? DB8, dos puntos, ACAD, dos puntos, 1, dos puntos. Y lo que van a hacer ustedes es que van a dividir su MAC address en dos. ¿Sale? Bien, voy a escoger los primeros 6 dígitos, que sería 00, 0E, dos puntos, CF. ¿Están de acuerdo conmigo que ya seleccioné mis primeros 6 dígitos en sistema hexadecimal? Y voy a agregar las letras FF, dos puntos, FE. Y voy a continuar con mis siguientes 6 dígitos, que serían estos. Sería 5C, 83 y 66. ¿Sale? Bien. ¿Qué están viendo aquí? Aquí es E. Puse 3 y es E. Perdón. Una disculpa. ¿Qué notan ustedes aquí? Bueno, notamos lo siguiente. Estos son mis primeros 6 dígitos de mi dirección MAC y estos son los siguientes 6 dígitos de mi dirección MAC. Aquí va separado por 2 puntos. Excelente. Entonces, estos son los primeros 6 dígitos y estos son los últimos 6 dígitos de mi dirección MAC. ¿Sale? Agrego el campo FFFE y mi MAC address se convierte como tal en mi terminación de mi IP versión 6. Ese método se llama EWI 64. ¿Sale? Bien, pregunta. ¿Saben qué significan los primeros 6 dígitos de su dirección MAC? ¿Alguna idea? ¿Saben que tienen algún significado esos 6 dígitos o no tienen idea? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿No? Bueno, ojo, Los primeros 6 dígitos, ¿sí? Los voy a invitar a que lo busquen, por favor. Los primeros 6 dígitos se llaman OWI. Es Identificador Único Organizacional. Este OWI lo que hace es indicarme quién es el fabricante de mi dirección, perdón, de mi tarjeta de red. Y los últimos 6 dígitos ya es el número de la tarjeta. ¿Sale? Así que mis primeros 6 dígitos como tal indican quién es el fabricante de esa tarjeta de red, únicamente de la tarjeta, ¿verdad? No de todas las partes de mi computadora, únicamente de la tarjeta. O sea que Cisco tiene sus primeros 6 dígitos, TP-Link tiene sus 6 dígitos, Huawei tiene sus 6 dígitos, Intel tiene sus 6 dígitos. Todos los fabricantes de tarjeta de red, ¿sí? Tienen sus 6 dígitos en sistema hexadecimal. Por eso, como me comentaron, la dirección MAC es única y se supone que no se puede duplicar, ¿sale? Y las direcciones IPs versiones 6, esas sí pueden ir cambiando. Bien, por último, para cerrar la parte del curso. ¿Cómo diferencio
qué es una IP con una MAC, ¿ok? Bien, ojo, les voy a hacer una analogía, a veces queda muy clara cuál es la diferencia, ¿sale? La MAC address primero quedamos que es de capa 2, la IP quedamos que es de capa 3, pero la analogía es lo siguiente, ¿sale? La MAC address es su nombre completo, ¿sale? ¿Ok? Por ejemplo, ¿sale? Bien, déjenme ver algún nombre de ustedes. Oscar Daniel Espinosa Murga, ¿sale? Se supone, ¿sí? Que para Oscar Daniel su nombre, ¿sí? Es único. Nosotros sabemos que en nuestro país, pues sí se puede duplicar, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que nunca se duplican. Entonces, su nombre es único, está grabado, ¿no? En su acta de nacimiento, ¿sale? Y no se puede modificar, y de hecho no debería de duplicarse, aunque sabemos que sí lo hace, ¿sale? Bien. ¿Qué sería la dirección IP? Ah, pues la dirección IP, ¿qué creen? Es la dirección donde radica o donde vive, ¿sale? La dirección donde vive es su dirección IP. Esa dirección IP sí puede ir cambiando, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Sale? Puede pasar de un lugar, él puede vivir el día de hoy en una zona y mañana puede irse a vivir a otra zona y pasado se puede ir a vivir a otra zona. Entonces la IP puede ir cambiando sin ningún inconveniente. Lo que no va a cambiar cuál es su nombre. Él podrá vivir en 10 ciudades diferentes en 2 años, pero su nombre siempre va a ser exactamente el mismo. Eso es una dirección MAC. La dirección MAC está grabada en la tarjeta de red y es una dirección de capa 2. La dirección IP sí la podemos ir modificando, como él se puede ir pasando de una vivienda, de un lugar de residencia a otro lugar de residencia diferente. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí vean ustedes cómo, ¿sí? Este es el identificador único organizacional y este es el número de serie de la tarjeta. Noten ustedes cómo se partió en dos, ¿sí? Y se le agregaron los campos FFFE. Ojo, recuerden, esto lo hace de manera automática el router, ¿ok? Esto lo hace de manera automática el router, ¿ok? Bien, no lo hace como tal, ¿sí? Un dispositivo, no lo hace DHCP, no lo hago yo manualmente. El router solito ocupa la dirección MAC, la parte a la mitad, le agrega FFFE y de manera automática se asigna la dirección IP versión 6. ¿Ok? Bien. Aquí está el comando ipconfig, ¿no? Noten ustedes que, vean, aquí no se ven los campos FF, FE, ¿sí se ve? Como no se ven ahí esos campos, significa que esta IP o se asignó de manera manual o fue con DHCP versión 6. ¿Sale? Cualquiera de las dos opciones. Y aquí está la IP del link local. Noten también que no tiene los campos FF, F, entonces significa que se asignó de manera manual o quizás con un servidor DHCP. Perfecto. Bien, para finalizar, si tienen alguna duda, me van ayudando en el chat, por favor. Si tienen alguna duda, me van ayudando en el chat. No hay idea, Edgar, perdón. No hay idea de la siguiente versión. Muchas veces me he preguntado por qué de versión 4 migramos a la versión 6 y nos brincamos el 5. Pero ya ves que en los iPhone del 8 brincaron hasta el 10 y entonces también no tenemos razón, ¿no? Entonces todavía no hay algo documentado. Y si lo hay, no saldrá, créeme, a la luz pública. Ni siquiera hemos acabado de migrar, ¿sí? Lo que te puedo platicar es que desde el año 2000, desde el año de 1995, ya habían protocolos que roteaban con IP versión 6, Edgar. Y ven qué año estamos y llevamos
yo creo que debe ser un 25% de migración a nivel mundial. Entonces, imagínate cuánto tiempo todavía nos falta para migrar, ¿no? La ventaja es de que el Internet de las cosas, ese concepto está haciendo que la migración vaya avanzando más. ¿Sale? Bien. Miren, este es como tal, les voy a platicar un poquito. Este es el simulador de Cisco, ¿sale? Se llama Cisco Packet Tracer. Aquí pueden ustedes configurar routers, configurar switches, ¿sale? Configurar computadoras, ¿no? Y es un simulador que podrían ustedes utilizar para pues realizar configuraciones como tal de los dispositivos marca Cisco. ¿Ok? Bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Voy a checar ese punto, ¿no? Para ver si hay opción de que la puedan tener, ¿sí? No se los garantizo, pero voy a revisar ese punto. ¿Ok? Bien.